Mi nombre es Guara. Hoy les contaré una historia muy interesante. Para ello nos debemos trasladar más de 6 siglos atrás. Se trata de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Perú, de cómo se produjo la conquista. Para ello, primero debemos hablar de la caída del Imperio Incaico. Este acontecimiento es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú. Nuestra historia comienza en el año 1525. Por aquel entonces, el Sapa Inca del Tahuantinsuyo era Huayna Cápac, considerado oficialmente como el 12º Inca y recordado principalmente por llevar al Imperio Incaico a su máximo esplendor, logrando expandir sus fronteras desde el sur de la actual Colombia hasta el centro del actual Chile, y del Océano Pacífico hasta la cuenca del Amazonas. Huayna Cápac había dedicado los últimos años de su reinado a pacificar el borde norte del imperio, cuando cayó repentinamente enfermo de viruela, una enfermedad que había sido introducida de Europa desde la llegada de los primeros exploradores de los viajes de Cristóbal Colón. Desde aquel entonces, plagas como la viruela, el sarampión, la malaria y la fiebre amarilla habían avanzado sin cuartel por el continente americano, cobrándose la vida de una innumerable cantidad de nativos, quienes no contaban con las defensas inmunológicas para poder hacer frente a estos males. En su lecho de muerte, Huayna Cápac nombró como heredero del imperio a su hijo Ninan Cuyochi, pero resulta que el reinado de Ninan Cuyochi se caracterizó por ser tan breve que cuando Huayna Cápac lo nombró heredero, éste ya había muerto, también a causa de viruela. Muertos el Inca y su hijo mayor, el imperio se enfrentó a una crisis sucesoria que amenazaba la paz y la estabilidad que tanto trabajo había costado alcanzar. Al igual que con las monarquías europeas, en el incanato el poder era pasado del padre al hijo. Sin embargo, si el Inca resultaba tener múltiples hijos con diferentes esposas, las costumbres incaicas no reconocían los derechos del hijo mayor. En cambio, en el Imperio Incaico, se esperaba que ante un conflicto de sucesión, fuera el hijo más listo, valiente y hábil quien terminara imponiéndose, sea por la fuerza o a través del favor y el reconocimiento de la élite cusqueña. Incluso si el Inca llegaba a designar un heredero, no había garantías de una transición pacífica. Luego de la muerte de Huayna Cápac, su hijo Huáscar fue coronado en el Cusco como Sapa Inca, con el apoyo casi unánime de los señores de las principales panacas cusqueñas. Su otro hijo, Atahualpa, permanecía en Quito, que hasta ese momento había servido como capital interina del imperio durante la duración de la campaña militar que había emprendido su padre. Atahualpa y Huáscar eran medios hermanos que provenían de diferentes familias reales y, según relatan las fuentes, eran de personalidades completamente opuestas. Mientras que Atahualpa exhibía un ávido interés por los asuntos militares y se mostraba extremadamente severo, Huáscar no tenía mayor interés por la conquista militar. Al parecer, lo suyo eran los excesos. Atahualpa no asistió a los ritos funerarios de Huayna Cápac, ni a la coronación de Huáscar en el Cusco. Y aunque al parecer en un inicio Atahualpa intentó congraciarse con su hermano, el que no fuera al Cusco despertó las sospechas inmediatas de Huáscar, quien, enfurecido por la ofensa, decidió iniciar una campaña militar contra su hermano para consolidar su autoridad sobre el imperio de una vez por todas. Es así como daría inicio a la Guerra Civil Inca. Sin embargo, los números no estaban precisamente a favor del legítimo Inca, pues Atahualpa tenía consigo a las tropas de su padre,
un ejército veterano que había pasado los últimos años en constantes enfrentamientos, dirigido además por los 3 generales más experimentados del imperio, Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui. Huáscar no tenía nada similar, por lo que tuvo que recurrir a la leva de nativos para poder hacerse con un ejército. Como es de esperarse en estos enfrentamientos, salió victorioso Atahualpa, debido a la superioridad estratégica y a la experiencia militar. Después de varios enfrentamientos, las tropas atahualpistas lograron el triunfo definitivo. Huáscar fue despojado de su túnica, armas e insignias reales, las que serían enviadas a Atahualpa en señal de victoria. Habían pasado 4 años desde el inicio de la Guerra Civil Inca, y anticipando su victoria, Atahualpa viajó de Quito a Cajamarca para esperar las noticias del ataque decisivo de sus tropas sobre la capital. Al mismo tiempo, sus chasquis le llevaban los primeros reportes de un suceso que despertaría su curiosidad. Según sus mensajeros, extraños forasteros de rostro barbudo habían llegado a la costa norte del imperio en inmensas casas flotantes. Estos personajes iban montados en grandes bestias nunca antes vistas y usaban varas con el poder de generar truenos y nubes de humo. Según sus informes, los forasteros que habían llegado a Tumbes se abrían paso saqueando, torturando y matando a los jefes locales. Sin embargo, lejos de obstruirles el paso, Atahualpa les permitió avanzar. Probablemente consumido por la curiosidad y el deseo de conocer la procedencia de estos personajes, y muy seguro de la aplastante superioridad numérica de sus tropas, sin saber que esta decisión terminaría por sellar su destino y el de todo su pueblo. Por otro lado, Francisco Pizarro se encontraba en lo que hoy es el actual Panamá. Él había recibido noticias de que al sur había un lugar muy rico en oro. Es por ello que se alió con 2 socios, Diego de Almagro y Hernando de Luque, y preparó 3 viajes para llegar a este nuevo mundo. En el tercer viaje, en el año 1532, los españoles iniciaron la conquista del Perú. Llegaron al actual Piura y desde allí se trasladaron a Cajamarca, en donde se encontraba Atahualpa. Llegaron a Cajamarca el 15 de noviembre de ese mismo año. En este lugar tomaron por sorpresa al Inca Atahualpa y lo tomaron preso. Pero ¿cómo es posible que un pequeño grupo de españoles, de 170 personas, haya tomado preso al Inca Atahualpa y a todo su ejército? Claro, ellos tenían 40 años de experiencia y tenían un plan: capturar al soberano y desmembrar la identidad política del imperio. Además, los incas no conocían el poder de la pólvora ni los cañones, menos el poder que tenía la caballería. Tras la muerte de Atahualpa, Pizarro recibió el refuerzo de Almagro, además del apoyo de los cañaris, los huaylas y los chachapoyas, quienes eran enemigos de Atahualpa. Recordemos que el Tahuantinsuyo no era una nación, ya que en él vivían grupos étnicos rivales. Además, le tenían una gran bronca y enemistad a los incas, porque los habían conquistado y sometido. Y de ese modo, cuando apareció Pizarro, algunos creyeron que podían liberarse, que podían recuperar la autonomía que tenían antes de la expansión de los incas, y se alían a los españoles creyendo que se iban a liberar. A río revuelto, ganancia de los españoles. ¿Qué podemos pensar de la conquista? ¿Y tú? ¿Qué opinas de la conquista?